buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Juan Rivadeneira, consultor, y lo invitamos para hablar de los grandes desafíos que tiene el Ecuador. Hoy estamos inmersos en un proceso electoral inevitable. Antes se decía cada 4 años las elecciones, los últimos 4 años ha habido nuevas elecciones por la utilización de la muerte cruzada. Hay un gobierno de año y medio y ahora viene el gobierno de los 4 años 2025-2029 en condiciones inciertas, en medio de una crisis económica, con una economía que no crece como debiera hacerlo, con una crisis eléctrica que no deja de molestar a todos los sectores, sector productivo, a los hogares ecuatorianos. Con esas condiciones, ¿cómo vislumbra Juan Rivadeneira los grandes desafíos que tiene el Ecuador? Muy buen día. Gracias. Un saludo a todos quienes siguen la señal de Radio Democracia esta mañana soleada de lunes en Quito, al menos soleada. El año 2025, del lado del sector productivo, al menos ya se viene planificando desde hace algunos meses atrás. El sector productivo tiene la responsabilidad siempre de intentar administrar el mediano y el largo plazo, mientras que la gran diferencia con la política es que la política administra el corto plazo. Creo que ahí hay un primer punto en términos de visión. En ese sentido, cuando el sector productivo en general, y me refiero al sector productivo a buena parte de los ecuatorianos, Miguel, porque si hay un tema que creo que no ha quedado claro en este país, es que buena parte de los ecuatorianos pertenecen y pertenecemos al sector privado. Es decir, una persona que tiene una gran empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa, un emprendimiento o eventualmente hasta un pequeño negocio, pues en una acera en que vende sus productos, termina siendo una persona que trabaja en el sector privado y que intenta cada día salir adelante. Ahora, todos ellos tienen grandes desafíos. Usted decía al inicio de esta entrevista que al menos antes veíamos un panorama de 4 años, cuando se estimaba que un gobierno duraba 4 años. Ahora, cuando vemos que el Ecuador ha tenido una tradición de mucha inestabilidad, y cuando digo inestabilidad es porque entre el año 1997 y el año 2007 tuvimos 8 mal contados 10 presidentes de la República, ¿sí? Y eso generó una cantidad de inestabilidad enorme. Y luego, y pues yo soy contrario a quienes dicen que hubo estabilidad entre el año 2007 y el año 2017 con tan solo un presidente. Lo cierto es que la inestabilidad en ese momento provenía de que solamente una persona tomaba las decisiones. Entonces eso lo volvía también muy inestable al Ecuador. Luego hemos tenido varias presidencias de esta suerte de transición, y después de la muerte cruzada se inauguraron 2 años de campañas políticas permanentes. Y quienes ven el Ecuador, quienes trabajan en el Ecuador, quienes hacen su vida en Ecuador, hemos visto que pues en cada momento nos enfrentamos a procesos electorales permanentes. Es decir, ese es un primer gran punto. Los procesos electorales permanentes difieren, dilatan, modifican, cancelan en algunos casos muchas decisiones, en especial las de carácter económico, porque generan incertidumbre, porque muchas personas difieren y dicen, mira, déjame ver qué va a pasar ya no solo en febrero, sino en abril, porque en abril habrá la segunda vuelta, pues si son 2 vueltas, que es lo más probable por ahora. Y luego dirán, oye, mira, pues veamos hasta que se asiente el nuevo gobierno. Entonces no podemos perder. Dependiendo quién gana. Por supuesto, cuál será su visión, cuáles serán sus prioridades. Viene a cambiarlo todo, viene a continuarlo todo, que ese es un segundo punto importante. De manera que estos reiterados procesos electorales, sin lugar a dudas, generan profunda inestabilidad a todos quienes quieren empujar este barco en el Ecuador, y en especial quienes hacen negocios, quienes tienen actividades económicas. Y de ahí, pues, esos procesos electorales no solamente son para elegir autoridades. Hemos tenido consultas populares. Y ahora, pues, con esta herramienta que después de muchos años de haberse quedado por escrito en Montecristi, porque recordemos que en 2008 se aprueba la Constitución de Montecristi y la muerte cruzada ya constaba en ella. No fue sino hasta el año 23 en que se utilizó, y me parece que también esta herramienta, luego de la experiencia de su primera utilización,
va a estar en el tapete de varias personas para su utilización, porque se dio cuenta de ser una suerte de válvula de escape. Recordemos esa semana tan tensa que vivió el Ecuador hasta que se tomó la decisión, y que de repente pues se calmó el panorama político, porque por un lado el gobierno perdió ese frente de oposición en la Asamblea que pretendía a todas luces destituirlo, y segundo, pues los políticos veían ya una nueva elección, que es la que vivimos y la que se posesionó el presidente Noboa en el año 2023. Lo cierto es que hay un primer gran punto, que son los procesos electorales permanentes. Hay un segundo, Miguel, la estabilidad política e institucional. Lo cierto es que el Ecuador no ha dado cuenta, sí, de ser un país estable, previsible, con reglas que se cumplen. En estas últimas semanas hemos tenido una innumerable cantidad de debates respecto a decisiones polémicas en el entorno político, en el entorno electoral, que creo que pues hemos tenido un sinfín de argumentaciones de los propios abogados constitucionalistas que han planteado y han señalado sus reparos a algunas decisiones, lo que nos lleva a reflexionar que al parecer la Constitución y la ley terminan siendo referenciales para muchos actores. Y creo que ahí hay un gran segundo punto de precisamente la estabilidad en la política, en las instituciones y en la toma de las decisiones, que cuando uno ve en materia de inversiones, en materia de creación de economía, sin lugar a dudas termina siendo también un factor que las detiene, que las impide y en que algunos casos las cancela. Ahora, hay un tercer punto, que es los cambios regulatorios. Los cambios regulatorios son quizá uno de los problemas más graves que han visto muchas empresas, muchos empresarios, muchos emprendedores para aterrizar en el Ecuador o para crecer su operación en el Ecuador. Cuando vemos que pues se aprueban leyes, a veces algunas con discusión, otras sin discusión, artículos que aparecen, artículos que desaparecen, eso genera una inestabilidad profunda, ¿sí? Se recuerda, y esto es información que en promedio se ha podido alcanzar, en legislaturas anteriores, apenas en 4 años, se solían presentar más o menos 275 proyectos de ley, iniciativas legales, proyectos de ley de un sinnúmero de materias, pero ahora resulta que esto se ha multiplicado y la cantidad de iniciativas que llegan ahora a la Asamblea Nacional pues son gigantescas, son enormes y superan esa cantidad. En mi opinión, esto también obedece a una suerte de populismo legislativo. ¿Y a qué me refiero con esto, Miguel? A que hoy el legislador no es evaluado si es que su norma, su propuesta, su iniciativa es de mejor calidad que otra, sino en la cantidad de legislaciones que presentan a la Asamblea Nacional. Y un legislador que ha presentado 15 reformas, 15 iniciativas, termina siendo mucho más productivo que aquel que presentó una gran reforma sobre un gran tema importante para el país. Claro, ese es el problema que reivindican los políticos en la Asamblea, la cantidad. Dice en la administración de hoy el candidato presidencial, se aprobaron 30, en esta creo que van 7 proyectos, pero ¿qué calidad de leyes se ha aprobado? ¿Cuándo han tocado problemas profundos, estructurales, que mejore el empleo en el Ecuador? Que mejore la seguridad ciudadana, que mejore la seguridad social. Y así podemos enumerar una serie de proyectos que no le da la gana a esta Asamblea de tratarlos. Usted, Miguel, ha seguido por muchos años y con particular interés el tema de la seguridad social. Y creo que ha sido de los periodistas que más ha empujado este tema en sus columnas y ahora pues en la radio. Y creo que pues este problema simplemente lo han pateado para adelante. Recordemos la infinidad de comisiones para hacer propuestas, la última encabezada por el economista Lucio Paredes, por Rodrigo Ibarra, por una serie de expertos que estuvieron vinculados a esto y que finalmente, ¿qué ocurrió? Nuevamente la patearon para adelante, porque venía un proceso electoral. Pero el problema no puede ser pateado tanto para adelante. El problema es inminente en cuanto a la seguridad social. La gran pregunta es, ¿será que los políticos, será que los legisladores están a la altura de las circunstancias para atender ese problema? Que la verdad es que cada vez su mecha sigue siendo cada vez más corta. Y creo que no hay
largo plazo, no hay mediano plazo, hay un cortísimo plazo para ese problema. Y creo que también nos deja ver, pues, de qué material están hechos muchos líderes políticos. Hay algunos, por supuesto, con excepciones, que sí les preocupa este tema, sí, pero que quizá a su alcance no termina siendo suficiente como para influir en esa discusión. Hay un punto fundamental, Miguel, que usted lo tocó y que es un cuarto asunto importante para los desafíos del próximo año, y es esta suerte de inseguridad que tiende a institucionalizarse. ¿Y qué quiere decir esto? La inseguridad institucionalizada quiere decir que cada vez se percibe que, pues, las personas, las empresas y todos quienes hacen actividades en Ecuador tienen que trabajar básicamente con el escenario de inseguridad que tienen. ¿Por qué? Porque las bandas delictivas, los grupos de delincuencia organizada, sin lugar a dudas, han superado en capacidad al Estado, que hace, me parece a mí, enormes esfuerzos por contrarrestarlo, pero lo cierto es que no es suficiente. Y cada vez vemos, pues, coincide con los fines de semana, pero entre semana también, pues, problemas muy graves. Hemos visto la madrugada del día de ayer esta balacera y asesinato de 10 personas en el Huabo, en la provincia del Oro. Es realmente, pues, escalofriante lo que está sucediendo. Hemos visto el artículo, este reporte, este estudio que hace este periodista en The Economist. Claro. Sí, que termina comentando algunos temas del día a día y del caso a caso que están sucediendo con la inseguridad, y nos deja ver sin lugar a dudas que el problema principal que hoy tienen los ecuatorianos y los negocios y quienes hacen actividades económicas, el sector productivo, sí, nos encantaría decir que es solamente una economía que no camina. Es la inseguridad que no termina de encontrar un camino de solución, porque no se va a esperar que la inseguridad baje a cero. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. La gestión estratégica de la seguridad es algo que se espera de un próximo mandatario, de quien gane las elecciones del próximo gobierno, porque es el principal problema que tienen los ecuatorianos en su día a día. Ahora, Miguel, un tema que usted toca con frecuencia en esta radio y con sus invitados, me parece que un quinto tema es el cuestionamiento a la democracia que existe en el Ecuador. Cuando uno mira estas encuestas internacionales en que se comparan a los países respecto a su apoyo a la democracia o no, uno ve que el Ecuador tiene una muy mala calificación. Es decir, la última que yo pude ver, pues apenas el 49% de ecuatorianos respaldaba la democracia. Apenas, y esto sí es un dato que puede escalofriar a muchos y hacernos sentir muy preocupados, el 12% de ecuatorianos ha encontrado que la democracia le ha dado un resultado positivo a su vida. Y eso creo que es parte, sin duda, por una dificultad muy difícil del entorno y cómo ha sido gestionada la democracia por parte de los políticos en Ecuador, pero también por lo que usted señalaba de la entrevista del doctor Hurtado el día de ayer, porque las bases de la democracia, que son los partidos políticos, han sido pues destruidos, ¿sí?, por muchos años, y hoy día pues casi no hay quien responda por la democracia. Y lo cierto es que esa es una preocupación, pero de fondo, Miguel, es que apenas un 9% de ecuatorianos confía en quien está a su alrededor. Tenemos un gravísimo problema de confianza, y yo creo que ahí tenemos el grave problema para salir adelante también, porque si es que le damos la vuelta al número, el 91% de ecuatorianos desconfía de quien está a su alrededor. Es decir, tenemos una gran dificultad de construir una comunidad, de crear una comunidad y de vivir en una comunidad. Por eso, en muchos casos, a veces las peleas de los políticos trascienden a las peleas de los ciudadanos y pues a la falta de capacidades que hemos desarrollado para encontrar acuerdos, para encontrar un camino común. Incluso en lo mínimo, ya esta frase trillada de los políticos de pongamos de acuerdo al menos en lo mínimo, pues al menos deberíamos lograr alguno que otro mínimo como sociedad. Quizá era el tema de la seguridad, pero hemos encontrado también en el tema de la seguridad una serie de dificultades en ponernos de acuerdo. Entonces, ese cuestionamiento a la democracia me parece que es una gran preocupación para muchos, porque lo que ocurrió en el año 19, lo que ocurrió en el año 22, son señales de que en el Ecuador hay ciclos en los cuales de repente se produce una suerte de, y no por citar aquella publicación, estallido en las calles ecuatorianas, ¿sí?, lo cual dificulta la producción, dificulta el día a día de los ciudadanos, y eso es algo que nos han demostrado ocurrir de vez en cuando. La última declaración que hemos visto del candidato Issa decía que están preparando un levantamiento.
hace pocas semanas ha dicho que prepararían un levantamiento, pero que no habría protestas fuertes en este momento electoral. Por supuesto, porque los electores seguramente dirán, oye, con la circunstancia difícil que tengo en mi vida, yo no voy a respaldar a una persona que cause el caos en las vías, en las calles y en las carreteras. Pero lo cierto es que es una señal preocupante, porque usualmente el levantamiento indígena suele ser un proceso que toma tiempo. Y creo que el próximo año también presenta un desafío si es que no se manejan las expectativas de los ciudadanos. Y esto es también un llamado de atención a los políticos de cómo manejan esas expectativas respecto de lo que la gente espera de ellos y de las instituciones para que no se produzcan este tipo de sobresaltos. Juan Rivadeneira, si la democracia no ha solucionado los problemas, siendo el sistema que mejor subsiste, con todos los errores que tiene, ¿cuál es la alternativa? Porque muchos piensan y hablan, precisamente cuando se refería a encuestas, es mejor una dictadura, y una dictadura no tiene asidero en la actualidad, a menos que sea de facto, como ocurre en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Pero ¿cuáles son los resultados de eso? En lugar de recuperar, consolidar la institucionalidad, la democracia, los partidos políticos, porque lo que ha sido una dictadura, el ejemplo de Venezuela, persecución, más de 100 adolescentes presos, perseguidos políticos. ¿Quiere el Ecuador vivir una época de esas en donde se concentra el poder en un dictador que no soluciona los problemas? Porque una de las cosas que invoca ese sector político es la igualdad. Claro que han logrado la igualdad en Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero la igualdad en la miseria y no la igualdad en la prosperidad. Son riesgos que me da la impresión, Miguel, que por como lo hemos vivido en el Ecuador, a veces se solía decir esto hace muchos años, las palabras se van más allá de los conceptos, si usted lo recuerda. Cuando muchas personas dicen, en algún momento reaccionaremos cuando toquemos fondo, y yo estoy profundamente en desacuerdo con ello. Nadie quiere conocer el fondo, para empezar. Puede ser muy complejo estar en el fondo, y las situaciones que vivimos en Ecuador, quizá quienes nos están escuchando pueden sentir que ya estamos en una situación compleja para algunos. Y lo cierto es que creo que pocos dimensionan cuando dicen que podría ser mejor una dictadura en el Ecuador. Creo que es no dar registro de lo que en otros países ha ocurrido con las dictaduras. Por supuesto, lo que pasan en las dictaduras contemporáneas y en las dictaduras pues de los años 70, por poner un ejemplo. El Cono Sur. Que fueron absolutamente sanguinarias. Que cuando uno puede conocer experiencias de primera mano, no lo que dice la literatura, sino lo que dice la gente que lo vivió, uno da cuenta de la restricción de la libertad, el miedo, ¿sí? Y todo ese aparato que lo que hace es controlar absolutamente la vida de muchos a partir de la fuerza, es algo que el Ecuador no quiere ir hacia allá. El Ecuador es algo que no debería buscar ir hacia allá. Es cierto que los ecuatorianos tienen esta tendencia a buscar líderes fuertes, por decirlo de alguna forma, que tienen estas vetas de autoritarismo, pero también creo que muchos debemos seguir empujando esta idea de que una dictadura es lo peor que le podría pasar al Ecuador, porque realmente los ciudadanos son los que serían los más afectados para su día a día. Y ahí quizá, Miguel, dos últimas líneas que creo que eran las que referíamos al inicio en los desafíos del próximo año, y es entender el próximo año como un año de cambio o un año de continuidad. ¿Sí? Estamos enfrentando, y creo que no podemos hacerle el quite a una elección que viene en aproximadamente 8 semanas o algo así, porque será el 9 de febrero la primera vuelta, probablemente en abril hasta la primera quincena la segunda vuelta, y estaremos enfrascados por los próximos 5 o 6 meses en una conversación electoral muy profunda, que recordemos, entre los riesgos que tuvo la última elección, nada más y nada menos tuvo un candidato presidencial que fue asesinado 11 días antes de la primera vuelta. De allá para acá han sido asesinados alcaldes, concejales, líderes políticos. Y estamos entrando a una suerte de
cono muy complejo como sociedad, que creo que vamos a dar cuenta de una elección lamentablemente que puede tornarse muy violenta. Y eso creo que puede preocupar a muchos, porque aparte, evidentemente habrán muchos intereses que puedan estar en juego. Hay una preocupación enorme de hasta dónde las campañas electorales, las campañas políticas puedan ser realmente infiltradas por este cáncer que tiene el Ecuador hoy día, que es el narcotráfico. Hemos dado cuenta en los casos Metástasis, Purga y demás, cómo el narcotráfico estuvo involucrado en poderes públicos, y no puede ser una sorpresa, lamentablemente, que en las elecciones también haya una participación de este tipo de capitales ilegales. Entonces, es importante saber que el próximo año también hay una pregunta de si es un cambio o es una continuidad. Si el presidente Noboa se mantiene en el poder, me parece que también es un gran desafío para todos entender cuál va a ser ese proyecto de 4 años. Creo que como ciudadanos y como electores también al gobierno actual, hoy candidato presidente, pues hay que pedirle también cuál es su visión de los 4 años que vienen. Porque claro, el presidente Noboa fue electo para 18 meses en esta última elección que tuvimos, un periodo que en realidad es reducido, no es un periodo muy extenso como para hacer un gran cambio, y me parece que le obligó a tener un gobierno más táctico que estratégico, pero ahora con una visión de 4 años, me parece que lo mínimo que pueden tener los ecuatorianos es una visión de hacia dónde va el país. ¿Cuáles son esos sectores productivos que tienen que despegar? Sin duda, tiene que haber alguna suerte de priorización de ciertos sectores que en el Ecuador, por su grado de especialización, puede ser mejor, incluso puede irle mejor en el mundo. Ahora hay muchas empresas que ya el mercado ecuatoriano les ha quedado pequeño y que quieren exportar y que están exportando. ¿Cuál es el proyecto para ellos? Me parece que hay una gran pregunta de cuál es la definición de los temas democráticos por parte del gobierno. ¿Cuál va a ser estos 4 años? ¿Cómo va a promover la pluralidad? ¿Cómo va a promover la discusión y la aceptación también de la posición de minorías? Me parece importante esas decisiones para un proyecto de 4 años que, recordemos, como están las fichas y como son los tiempos electorales, incluso el presidente Noboa podría optar por una reelección. Entonces podría ser un proceso largo. Sí, yo creo que en Ecuador pensar ya es una audacia, pensar en tantos años consecutivos sin entender que hay un grado de inestabilidad. Y creo que finalmente, Miguel, hay un gran desafío que es entender cuál es el nuevo Ecuador y cómo combina esto con los viejos problemas. Porque sin lugar a dudas, siento que el Ecuador sí ha tenido una suerte de transición generacional en muchos de sus actores políticos. Creo que hay muchos actores políticos hoy que son nuevos en su participación, que son jóvenes también, y creo que también están desafiando su entrada a la política, porque creo que a diferencia de quienes hicieron política hace muchos años, muchos de ellos provienen, y no todos, pero la gran mayoría no provienen de procesos políticos largos, sino que pues en el camino de sus actividades, ya sean empresariales o de otra índole, han encontrado a la política. Y creo que ahí hay un gran desafío de esa juventud, ¿sí? De que no solo por ser jóvenes puedan tener un mérito para entrar a la política, sino porque son más capaces, eventualmente más capacitados, y que pueden tener mejores soluciones para el país. Creo que hay esa gran decisión de si este nuevo Ecuador le llama el gobierno, pero esta nueva generación de políticos que están entrando. Uno ve el presidente de la República acaba de cumplir 37 años. Uno mira en la Asamblea Nacional muchas personas que son jóvenes. Uno ve un gabinete joven. La gran pregunta es, ¿todos esos jóvenes están a la altura de las circunstancias para resolver viejos problemas? Porque el de la seguridad social no es un problema de hoy, es un problema de muchos años. El problema de que no tenemos un crecimiento económico estable, consecutivo e importante es de hace muchos años. El tema de la generación de empleo, Miguel. Cuando uno mira la cifra del empleo adecuado, aquellas personas que en el 30 y algo % tienen una suerte de vida previsible, que tienen una quincena, tienen un salario, pues tienen seguridad social, siguen siendo tan pocos y por tantos años ha pasado lo mismo. De manera que no ha habido un gran rebote en la creación de empleo, y recordemos, como decía aquel político español, no hay mejor política social que tener un empleo, que se le puede ofrecer un empleo a la gente. Y yo creo que ahí hay temas que son muy importantes para quienes vayan a asumir la nueva presidencia de la República y sin duda la conducción del Estado, de cómo desafiar a estos problemas de la inseguridad, del empleo, que aparte no son solo del Ecuador.
son del mundo. Si vemos a Colombia y vemos a Perú, el nivel de informalidad también es alto. De manera que el Ecuador tiene que encontrar además su propia salida. Quizás, Juan, hay una sólida institucionalidad en Perú, en Colombia. En Perú, 6 presidentes procesados, 2 están presos, 1 se suicidó. Otros que siguen procesados, y a lo mejor la actual presidenta va a ir a un juicio, pero no pasa nada. El riesgo país controlado, un banco central independiente, funciona la economía. ¿Por qué el Ecuador no tiene eso? Me parece que el Ecuador y los empresarios ecuatorianos van en un camino parecido a los empresarios peruanos. Creo que hay muchos empresarios ecuatorianos que hoy en día están demostrando que más allá de todos estos cambios políticos y esta inestabilidad, le han seguido apostando al país, han seguido creciendo, han continuado en su gran búsqueda por mercados internacionales, y eso creo que es muy meritorio. Hacer empresa en Ecuador, Miguel, es un desafío, es casi un deporte extremo en muchos casos, por la variabilidad de la regulación, por el entorno complejo. Mire hoy día los apagones. Es decir, hay algunos que pueden resolver de una forma más sencilla que otros, pero el 98% del tejido empresarial ecuatoriano son pequeñas y medianas empresas. Son empresas que no necesariamente todas pueden acceder a una solución rápida para tener luz eléctrica. Es decir, es difícil esa gestión de los riesgos para los más pequeños, que son la mayoría. Y en el caso de los ecuatorianos, yo sí creo que hay muchos empresarios que han desafiado ese entorno político cambiante y difícil, y creo que cuando lo ponen en perspectiva, sin duda que en Perú ha habido mucha más inestabilidad, mucha más caída de presidentes con mucha más frecuencia, y los empresarios peruanos han continuado con sus negocios, continuado con su actividad, y creo que es algo que también los empresarios ecuatorianos ya están comenzando a ver hace algunos años, y es que pese a todo ese escenario, recordemos, Miguel, que no hace mucho se escuchaba empresarios que decían, oye, si sucede esto yo me voy del país. Hoy creo que son muchos menos los que dicen eso. Sin lugar a dudas, con miedo, con temor, con alguna suerte hasta de audacia y de riesgo y de patriotismo y de amor a su país. Creo que se han quedado. Pero lo cierto... Apostar por el Ecuador. Y apostaron al Ecuador, han echado raíces aquí. Muchos son empresas familiares que tienen generaciones que están, los industriales suelen usar esta palabra, empernadas al Ecuador. Es decir, que están pegados al Ecuador. Y me parece que ahí hay un gran mérito poco reconocido, como siempre en el Ecuador, de muchas industrias y de muchas empresas que, a pesar de ese entorno complejo, han decidido quedarse, han decidido endeudarse con el mundo, porque traen capitales de afuera para ayudarle a empujar al Ecuador. Pero lo cierto es que el Ecuador pues encuentra siempre maneras de desanimar a muchos, pero creo que pues ahí está el gran desafío que tiene tanto el sector público como el privado, porque esas cifras de pobreza, esas cifras de empleo, las cifras de acceso pues a bienes básicos, sin lugar a dudas deben ser una preocupación para muchos. ¿Qué sería del Ecuador si no fuera por la dolarización? ¿Qué sería del Ecuador si no fuera un sistema bancario privado sólido? ¿Qué sería del Ecuador si no fueran por las remesas, Miguel? Hemos visto el editorial del fin de semana del economista Pablo Lucio Paredes, quien hablaba ya de 6,000 millones de dólares de remesas. Eso es dinero, por decirlo de una forma popular, a la vena del Ecuador. Es decir, a muchos ecuatorianos que incluso no tienen un empleo, que están en la informalidad, están recibiendo algo de ingresos producto de las remesas, y por eso pues permite tener algo de consumo, en muchos casos consumo primario, consumo básico para sus necesidades elementales. ¿Cómo cambiar este panorama de incertidumbre para transformar en certezas y la generación de confianza? Me parece que hay que entender el rol que tiene el sector privado en la economía. Hoy en el mundo, y esto, Miguel, abro la cancha al nivel mundial, hoy en el mundo no hay tema, no hay problema, no hay situación, no hay desafío en que el sector privado no debe involucrarse, y en muchos casos que no quiera involucrarse. Creo que hay un sector privado vibrante en el Ecuador que ha desafiado todo tipo de tormentas, todo tipo de mareas, todo tipo de viento complejo, de huracán, incluso de fenómeno natural, que ha sabido resistir
a esos embates. Y me parece que estamos regresando poco a ver, incluso se comete el error de parte de muchas personas de hablar mal del sector privado. Y eso me parece un error. Por supuesto que los excesos deben ser pues corregidos y deben ser sancionados. Pero la amplísima mayoría de actores del sector privado son personas que aman a su país y que están dispuestas a apoyar en la solución de muchos problemas. Mire usted, Miguel, el ejemplo del problema de la desnutrición crónica infantil. ¿Sí? Hay varios programas, ¿sí? Unos que han comenzado hace poco, otros que tienen un poco más de tiempo. Redni, que es una red enorme de empresarios que se han preocupado por un tema que está precisamente en los primeros 5 años de los niños, no en el consumidor para tener más ingresos este año, es precisamente para preocuparse por una generación que viene. Y creo que ahí hay un gran ejemplo de la preocupación que tienen los empresarios. Hoy en materia de sostenibilidad, los ejemplos son enormes, son premiados internacionalmente los empresarios ecuatorianos por sus iniciativas de sostenibilidad al momento de producir. Entonces yo creo que una de las soluciones, porque podemos hablar de los problemas de la política, de los problemas de los ciudadanos, pero uno de los temas importantes, Miguel, en que yo quisiera abordar es precisamente la participación del sector privado, el rol del sector privado en una economía, en un país e incluso en una democracia. Los empresarios y las empresarias ecuatorianas hoy, sin lugar a dudas, muchos de ellos más jóvenes que sus padres, que algunos comenzaron las empresas, se han preparado en el exterior, aman su país, vienen acá, tienen sus hijos aquí, han comprado una propiedad para vivir aquí y lo último que quieren es irse. Ante toda esta ola de deseos de muchos de salir del país, creo que hay mucha esperanza en el sector privado. Un sector privado que ahora con los apagones encuentra una solución. Ayer con la inseguridad busca otra solución, que desafía el día a día, que no puede pronosticar más allá de unos pocos meses, imposible pronosticar más años, pero creo que si eso, un gobierno, los políticos, los ciudadanos, lo interiorizan, lo valoran, creo que el Ecuador tiene un espacio enorme para crecer mucho más. ¿Y cuál debiera ser ese rol del sector privado? Participación sin duda en los temas públicos. Me parece que hay un gran bagaje, un gran conocimiento del día a día, incluso para pues ponerle el parche a este problema de los cambios regulatorios, Miguel. Usted hablaba del problema de la lactancia materna, que se está debatiendo en estos días y que ya salió de la Asamblea. Me parece que es un tema fundamental y creo que el sector privado puede tener muchos aportes para entender si esa legislación está bien, es incorrecta o se puede mejorar. Me parece que hay nuevos desafíos. Acaba de retornar el OCP a manos del Estado. La gran pregunta ¿es el sector privado que debe volver a hacerse cargo de ese proyecto ecuatoriano o es el sector público el que se va a hacer cargo? Habría que valorar sobre este tema los resultados, porque aún hay que medir resultados. En la empresa privada 20 años ha funcionado. Y el sector privado, en el sector público vemos lo que ha pasado con Petroecuador. Antes Petroamazonas dijeron que se fusionaba, se bajaba el personal, no ha pasado nada. En manos del Estado quizás no es peor que en manos del sector privado. Y en ese caso, Miguel, pues con entusiasmo yo vi aquel comunicado del Ministerio de Energía que hablaba de un nuevo proceso de licitación, lo cual me parece importante. Esperemos que camine hacia allá este proyecto, que el Ecuador, pues por un tema transitorio, el sector público se haga cargo, pero sin lugar a dudas que el sector privado ha demostrado ser más eficiente en un sinnúmero de aristas, en un sinnúmero de temas y además puede traer experiencia internacional, puede sumar mayor eficiencia, de manera que yo creo que hay que regresar y nuevamente a ver al sector privado y su participación. Me parece que a diferencia de lo que muchas personas suelen creer, que los empresarios están distantes, no quieren meterse en los temas, hay muchos que les preocupan muchos temas. No todos ellos desean salir en la foto, por ponerlo de una forma, Miguel. Hay un tema de seguridad de por medio también. Sí, lo que se ha visto en otros países no es menor. Cuando usted ve otros países y ve secuestros de empresarios, pues no es una buena señal para muchos, para salir públicamente. Pero créame, yo lo he visto, no me han contado, que a muchos les preocupa muchos los temas del país, que están dispuestos a apoyar, a generar iniciativas. Una de ellas también el tema de la seguridad. Sí, hay ejemplos en Medellín.
Hay ejemplos en Monterrey de cómo el sector privado participó del apoyo a la gestión de la seguridad. ¿Sí? Hay una serie de iniciativas que por eso es beneficio para todos, como pasó en Medellín. Absolutamente. Cómo transformaron de una ciudad violenta. Por supuesto, cuando ellos se dieron cuenta de que había que transformar y había que encontrar una suerte de arreglo del tejido social, fue muy importante. Lo que pasó en Monterrey, acordémonos, Monterrey es lo que vivimos hoy día hace 15 años, y un sector privado vibrante que no salía en la foto, se dedicó a hacer muchos temas, apoyaron mucho para poder generar una ayuda al sector y darle capacidades. La palabra clave son capacidades, para que el sector público pueda tenerlas y así pueda enfrentar y gestionar la inseguridad. ¿Cómo sembrar optimismo y esperanza en los ecuatorianos en medio de estas condiciones? Es curioso, Miguel. Creo que todos los que tenemos un espacio como el que usted generosamente me ha invitado, tenemos la responsabilidad de recordarle a los ecuatorianos que esa esperanza está sembrada en los ecuatorianos. El ejemplo fue la semana pasada que provocó esta conversación en un evento en Guayaquil. Se preguntó a un amplísimo auditorio de empresarios cómo veía el próximo año. Y pese a todas las dificultades, una amplia mayoría pensaba que el próximo año iba a estar mejor. Y usted cuando mire las encuestas, mucha gente no termina de entenderlas, porque si bien un 75% de la gente siente que el país está en una situación muy compleja, en especial por la inseguridad, por supuesto, los apagones, pero cuando le preguntan a la gente cómo ve usted el futuro, ¿sí? Hay una mayoría, pues no aplastante, pero sí una mayoría que dice puede estar mejor. Los ecuatorianos tenemos eso en el ADN. Quizá no se entiende en otras partes del mundo cómo en una situación tan compleja muchos ecuatorianos todavía están dispuestos a seguir empujando. Y usted ha escuchado seguramente en conversaciones, o quienes están siguiendo esta entrevista, cuando llega la conversación de cómo crees que va a ser el siguiente año o el futuro, hay muchos que dicen, mire, esto está muy complicado, pero va a ser mejor. Y yo creo que eso nos anima cada día a seguir adelante, y creo que es responsabilidad también de la amplia difusión de estos espacios de sembrar esa esperanza, Miguel, porque creo que la amplísima mayoría de ecuatorianos vota por este lado de la esperanza y no por el otro lado de quedarse atrás, de buscar incluso retorno a momentos muy difíciles que vivió ya el país, o incluso ya bajar los brazos, y creo que muchos no queremos que eso suceda. Claro, y esto depende de todos, las élites, el sector privado, los políticos, a los que en el buen sentido de la palabra hay que apretar para que definan las cosas y no se burlen del país. A Juan Rivadeneira, consultor, muchas gracias por ilustrarnos en estos temas que ponen en escena la realidad y perspectivas del Ecuador. Gracias, Miguel, por el espacio, encantado. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el constitucionalista y académico doctor Carlos de Tomaso para hablar sobre la controversia entre Ejecutivo y Legislativo luego del archivo del proyecto de ley antilavado en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.